Aunque todos trabajemos en tecnología desde lugares distintos, enfrentamos las mismas variables. Sistemas que fallan, presupuestos que no alcanzan, cambios que no avisan y decisiones que hay que tomar igual. Hay formas de sobrevivir y otra de hacer que las cosas funcionen en serio. Hoy nos comparte su mirada, Gerson. Bienvenidos al podcast de STL. Este es un espacio donde vamos a estar hablando de innovación, de tecnología, y vamos a estar hablando con todas aquellas personas que están involucradas en la primera línea digital. Uno de los temas que vamos a hablar hoy es un tema que está muy vigente, que es el de la ciberseguridad en Argentina. Y para eso invitamos a Gerson, que es una persona que está muy alerta y siempre involucrado en las novedades, con mucha curiosidad sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, queríamos primero que nada darte la bienvenida, Gerson. Gracias. No, gracias a vos, Juan, por invitarme y por hacerme parte del primer episodio del podcast de STL. Al contrario. Bueno, un poco queríamos arrancar desde el comienzo, ¿no? Decir, ¿cómo es que alguien de repente empieza a involucrarse en el mundo de la ciberseguridad? Si alguien, por ejemplo, no sé, en una situación de juntada con amigos, arranca y te pregunta, Gerson, ¿vos en qué trabajás? ¿Qué le contestás? Y suele ser una pregunta bastante frecuente, bastante normal, de hecho. Al día a día, por lo general trato de explicarlo sin muchos tecnicismos, una especie de guardián digital, ¿no? Me encargo y puedo velar por la seguridad de los sistemas a los cuales accedemos diariamente. Pero bueno, es un trabajo que evidentemente no se ve, entonces siempre trato de explicarlo de esta manera, una especie de guardián digital invisible. ¿Y qué es lo que habitualmente recibís o te contestan? ¿Cuál es la recepción a esos comentarios? Y suele ser bastante bien, más se lo toman de forma jovial, bueno, una especie de guardián, Batman, no sé, Señor de la Noche por lo general, suele salir esos tipos de comentarios y sí, o sea, se suele estar invisible siempre, es un trabajo muy, muy de día a día y algo que no, al ser tema de seguridad, no es algo más tangible, siempre se está invisible de todo esto y suena chistoso, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, ciberseguridad. Bueno, ¿qué haces? Y en grandes rasgos, un guardián, básicamente. Claro. Sigue siendo un ámbito en el mundo de la tecnología, que ya de por sí es un ámbito bastante técnico particular, pero todavía más que es una incógnita, ¿no? Sí. Para la mayoría incluso del mundo de la tecnología. Sí. Bueno, o sea, es ahora un tema quizás más enfocado o algo mucho que se está actualizando, que se está trabajando continuamente. La realidad es que cuando yo empecé en el tema de ciberseguridad y me gustó este mundo, era muy, muy diferente. O sea, la información que había para poder investigar y aprender era muy acotada. Y bueno, fue más ensayo-error, práctica y el entusiasmo. Porque bueno, hay que entender que, o sea, yo particularmente no me denomino hacker. O sea, creo que es más un tema de cultura y de conciencia, porque lo que se busca es que el hacker tenga iniciativa y ese interés en cómo funciona la tecnología. Bien, fuera del tecnicismo, que hay una definición de la palabra hacker, es algo que yo no digo abiertamente soy hacker, soy especialista en ciberseguridad y nada, trato de enfocar todos los conocimientos adquiridos durante este tiempo por el lado de networking, infraestructura, desarrollo de código, que tenga una capa de seguridad, como para ofrecer, bueno, esa fiabilidad al usuario. ¿Y cuál dirías que es la principal diferencia entre un especialista en seguridad y alguien que por ahí sí se siente cómodo autodenominándose hacker? Y lo que pasa es que es muy ambiguo, ¿no? Donde, o sea, a mí lo que me otorga el especialista son varias certificaciones que he hecho a lo largo del tiempo. Existe como dentro de lo jovial o lo interno, es que bueno, a las personas que por lo general dicen, che, soy un hacker, nosotros los consideramos como newbies. Son personas que por lo general replican ataques o replican algún tipo de procedimiento que ya existe, pero netamente eso no lo hace ni especialistas ni hackers. Para ser especialista en seguridad o estar en la rama de ciberseguridad, no necesariamente necesitas las certificaciones, bien suma un montón porque te dan muchas herramientas, pero la realidad es que, o sea,
muchas personas van a decir, no, yo no soy hacker, yo soy especialista en ciberseguridad o me dedico a este ámbito en específico de la ciberseguridad. Bien, y recién contabas, bueno, esta cuestión de todo el tiempo, ¿no? En general, la tecnología o todo lo que está orientado más a la parte de infraestructura y ciberseguridad es algo en el que uno tiene que estar alerta todo el tiempo. Claro. ¿Cómo es tu vida de distinta a la de una persona con otra actividad, con un trabajo más de 9 a 18? ¿Cómo uno se organiza para poder desempeñar la tarea y funcionar en un mundo donde hay que estar siempre alerta? Y la verdad es que, bueno, o sea, trabajando esto se vuelve un hábito, básicamente. Vos lo incorporas a tu rutina, bien sea tanto lo laboral como fuera laboral, porque la realidad es que nosotros tomamos medidas, o por lo menos yo tomo medidas para integrar esto tanto en lo laboral, lo profesional, como en el diario, porque después de lo laboral siempre queda uno expuesto a redes sociales, navegación web, y hay que estar lo más cubierto posible y tener estas buenas prácticas, ¿no? Entonces es un tema más de cultura y progresivamente te vas adaptando a esto. Y lo haces parte de tu día a día, donde conjuga bastante bien con el tema trabajo y tema personal. Claro. Y fuera de, digamos, de lo que todo el mundo puede llegar a conocer acerca de el trabajo, de lo que involucra ciberseguridad, ¿cuáles son esas cosas por ahí más invisibles que una persona que no está involucrado en el sector desconoce, pero que terminan siendo quizá las claves principales a la hora de trabajar en la ciberseguridad? Y lo inicial, como te comentaba antes, es tener estas ganas de entender cómo funcionan los sistemas. Ya partiendo de eso, se podría decir que tenés el 50% de la probabilidad de convertirte en especialista con el pasar del tiempo, si te interesa, porque hay que entender, ¿no? O sea, el hacker básicamente es quizás una persona bastante ingeniosa que tiene esa capacidad y ese interés en entender el funcionamiento de las cosas en general. O sea, nosotros trasladamos el hecho de ser hackers o estar del lado de la ciberseguridad, algo también a lo diario, ¿no? Donde entender cómo funciona cualquier sistema o algo cuadrado, técnico, y buscar vértices por donde, o buscar otro sentido para lo que funciona la herramienta o lo que se está empleando. Entonces yo siento que lo ideal es quizás tener esa iniciativa y ese interés de estar constantemente en aprendizaje o estar capacitándose. Es parte de lo que en sí vendría siendo el hacker o el especialista. Y creo que actualmente en la rama de ciberseguridad o como cualquier otra rama de tecnología, se tiene eso, donde evidentemente la persona que trabaja en TI, infraestructura, networking, desarrollo, siempre tiene que estar en constante capacitación, y el agregado que se le da adicionalmente es, bueno, si te interesa el tema de ciberseguridad o cómo cubrir que tu código o lo que ofreces como servicio esté totalmente en condiciones para garantizar algo fiable al usuario, empiezas a entrar de a poco en el mundo de la ciberseguridad. ¿Y cuándo descubriste vos esa curiosidad en vos? Y fue algo bastante curioso. Bueno, mi madre es ingeniera en sistemas también, o sea, estudió tecnología. Estuve muy involucrado de chico con computadoras y esto. Entonces, bueno, parcialmente pasaba mucho tiempo quizás investigando. Me recuerdo la primera compu que hubo en casa, la dañé totalmente intentando, o sea, suena quizás muy cliché, porque la realidad es que dice, bueno, yo aprendí informática rompiendo. Sí, es así se aprende en el mundo de TI, pero creo que di el salto a ciberseguridad alrededor de los 12 años, más o menos. La seguridad no era algo como wow en ese momento, y existían los medios de comunicación quizás más populares en ese entonces, que fue Hotmail, Messenger, y bueno, y dije, che, o sea, si este usuario coloca esta contraseña de esta página, ¿qué puedo hacer yo para, no sé, tratar de resetear una contraseña, ¿no? Entonces me recuerdo de chico, 12, 13 años más o menos, entender con lo local, con lo que tenía, compu, los correos de mis viejos. Dije, bueno, mi mamá tiene preguntas de seguridad, algo básico, y dije, intentemos reiniciar la contraseña del correo de mi mamá, lo cual tenía ya el correo, pero lo tenía agregado en la lista de contactos. Y al momento de reiniciar la contraseña por juego, no había un doble factor de seguridad, no era como lo normal.
solamente te pedía un correo adicional y validar. Dije, bueno, listo. Cuando validabas esta información, había un double check muy, muy frágil, que era el tema de preguntas personales o preguntas de seguridad. Donde ahí empiezo con la curiosidad, bueno, o sea, ¿cómo puedo hacer para responder estas preguntas de seguridad? Mi mamá, evidentemente, la conozco, pero habían preguntas puntuales. Y entonces dije, bueno, acá ya conseguí un limitante y decidí quizás tener esto de pausar esa tarea en ese momento y conversar con mi mamá. Che, mamá, ¿y esto qué te interesa? ¿Y por qué? Sacar información, que en principios del hacking, la primera frontera o el primer escalón que se toma es el tema de la ingeniería social. Claro. Pues consultando datos, revisando información de la persona, puedes hacer como un esquema de más o menos qué podré responder en caso de que te salte esto. Y entonces un día me recuerdo haber conversado más de lo común con mi mamá y surgieron estas respuestas de a poco. Dije, listo, buenísimo, tengo la información, probemos, funcionó. Entonces progresivamente fue intentando con correos de amigos, correos de prueba. Me recuerdo haber luego, al tiempo, 6 meses, aprox, vi una película, se llama Hackers, donde cuentan la historia de Kevin Mitnick, un hacker súper famoso y el más buscado por el FBI hace años. Y empecé a indagar, y bien, me gustaba la tecnología, me seguía de a poco desviando por el tema de ciberseguridad y terminé ahí. Y la dinámica suele ser siempre esa, la de ir avanzando hasta encontrar un bloqueante y después descubrir cómo destrabar ese bloqueante y seguir avanzando. ¿Es algo que en general se repite de esa manera? Sí. El tema de la ciberseguridad o TI es mucho prueba-error. Quizás ahora es más complejo porque ahora hay mucha más cultura de ciberseguridad, pero a la par también hay mucha información en Internet, donde no solamente tienes herramientas, tienes muchas cosas que te facilitan el aprendizaje y a desbloquear, o si, no sé, te frenas en algún procedimiento o algo que estés intentando hacer, bien, o puedes detenerlo y seguir investigando luego, o buscar más o menos metodologías que te puedan ayudar a resolver esta incógnita. Pero sí, o sea, es muy ensayo-error. Y volviendo un poco a ese momento de tu vida, cuando empezabas a descubrir esta curiosidad, este interés, imagino que en ese momento no tenías tan claro que eso fuese ciberseguridad o que fuera. Simplemente era curiosidad. Curiosidad, un pibe que estaba más en contacto con una computadora y con ganas de aprender que otra cosa. O sea, fíjate que estamos hablando de un principio básico que, o sea, tomamos como ingeniería social. Para mí no era ingeniería social, era simplemente investigar. Charlar, investigar. Tantear. Y la mayoría de los grandes éxitos de hackeo a lo largo de estos años inician de esta manera. Claro. Donde la gente quizás no toma las previsiones y expone mucho su información en Internet, o comparten más información de la que deberían en cuanto a lo personal, o postean de más. Y entonces, bueno, por ahí ya es una entrada posible. Hay muchos mecanismos, muchas técnicas, muchas maneras de cómo acceder a la información, acceder a sistemas, pero lo fundamental es esto, la interacción con el ser humano, porque tengamos en cuenta que la mayoría de estos errores o incidencias siempre vienen de la mano de la intervención humana. Claro. ¿Y en qué momento eso que era curiosidad, que era un juego, que era buscar, empezaste a entender que era una especialidad, que era algo donde se podía uno profesionalizar, que había formación, que había un recorrido, un sector, una forma también de ganarse la vida, ¿no? Haciendo esto. Sí, eso lo comprendí ya luego con mi primer empleo formal en TI. Empecé como un soporte técnico de campo, ya venía con bastante experiencia porque me gustaba investigar, esto el ensayo de prueba y error, ¿no? Y hubo momentos donde como algo en mí que me dijo, y si la facultad te enseña a ser ingeniero, te enseña a ser especialista, a ser médico, X, ¿cómo debe existir algo de ciberseguridad, ¿no? Y justo llegué a conseguir que ya cuando me hizo el clic, por decirlo así, ya yo estaba comenzando mi primer año de la facultad, estaba estudiando ingeniería en sistemas, dije, mira, hay carrera por este lado, pero siempre te pedían una base.
La base es, bueno, no saber de hacking abiertamente o de ciberseguridad, sino comprender bien los sistemas, el entorno TI en el cual te involucras. Desarrollo, networking, infraestructura, sistemas operativos. Y ya yo tenía parte de esto trabajado. Dije, bueno, trabajo en soporte, estoy estudiando ingeniería en sistemas, aprendo a codear, veo algo de networking. Me fui empapando de temas más técnicos, por decirlo así, las bases de lo técnico. Y luego cuando ya dominaba varios campos, decidí, bueno, listo. Pasó el tiempo y hubo más apertura a la capacitación en cuanto a ciberseguridad. Y ya luego de haber terminado la carrera, empecé a trabajarlo y a estudiarlo como importa. Y cuando todo ese mundo académico, más allá de que es algo que nace de la experimentación, o sea que es ya de origen bastante práctico, pero cuando ese mundo donde ya pasás a algo más formal y algo más técnico, te encontrás de repente en una situación más profesional, ¿qué desafíos te encontrás? ¿Qué cosas fueron las que a priori eran diferentes tanto a lo que vos experimentabas cuando empezaste a involucrarte, como con lo que vos te daba las formaciones? Sí, me recuerdo que mi primera experiencia así trabajando ni siquiera en ciberseguridad, sino trabajando en otro campo de TI. Claro. Con respecto a esto, hacking, ciberseguridad dentro de la empresa, fue algo muy curioso porque fue en 2014 un insider. Nosotros, a nivel técnico, los insiders son personas que están en descontento con la empresa por cualquier motivo y tienen acceso a cierto punto o cierto grado de información que hay que entender que la información, bien sea mínima o mucha, tiene un valor. Porque tienes data puntualmente que puede ser utilizada para cualquier cosa. Claro. Fíjate, desde la base que comencé, o sea, yo con indagar con cualquier info mínima de una persona, me puedo hacer un camino para intentar entender cómo piensa y estructurar, no sé, si en caso que utilicen métodos de segundo o doble factor con preguntas de seguridad, qué hacer como para poder avanzar. Ya luego los bloqueantes se desbloquean con cualquier otro tipo de metodologías o herramientas, ¿no? Y me recuerdo haber llegado mañana, turno normal de un lunes, hay una filtración de contraseñas, ingresaron a ciertos servidores, bases de datos, y era un programador que había renunciado 2-3 semanas antes, y el equipo de infraestructura no tomó los lineamientos correctos de dar de baja al usuario, dar de baja las credenciales, verificar que no queda ningún tipo de acceso, y eso dio a dos cosas importantes. Se filtró una base de datos súper importante que no tenía, que estaba relacionado con un cliente bancario, y eso es súper crítico por un tema de acuerdos comerciales con las empresas consultoras, y tenían acceso a ciertos servidores, cambiaron contraseñas root, o sea, incluso la parametrización del acceso que tenía esta persona no tenía roles específicos, era en un super admin, por la confianza que se tenía. Y esto, o sea, muchas veces se peca de confiar de más y decir, esto no me va a pasar, o esta es una persona que conozco hace muchos años, pero a la larga, por más que tengas mucha confianza y todo esto, siempre hay que tomar medidas de seguridad. Y ya me recuerdo para 2016, que me empezó 2016, 2017, que hubo mucho esto del ransomware, ataques de ransomware a nivel global. Me tocó vivir una segunda experiencia donde, bueno, la consultora donde estaba, o la empresa donde estaba, se vio involucrada en un ataque de ransomware con uno de sus clientes, y bueno, fue un desastre. Hubo que accionar inmediatamente en fuera de horario, para tratar y mitigar la expansión del mismo. O sea, se tuvo que tomar muchas medidas de seguridad. Entonces, bueno, uno no tenía que ver tanto con el error humano, o sea, sí parcialmente, pero el insider era más error de las personas que se encargaban de administrar la infraestructura, y esto, bueno, era algo que se veía venir por lo mismo, donde quizás no hay tanta cultura en cuanto a ciberseguridad. ¿Y dirías que eso es algo habitual en Argentina, yendo un poco a nuestro panorama actual, nuestro contexto actual? ¿Dirías que en general lo que te has encontrado son ese tipo de situaciones? Sí y no, porque bien he estado involucrado con personas que se toman
no son especialistas en ciberseguridad, pero se han ido culturizando de a poco de tomar medidas más quizás drásticas, tema accesos, credenciales, cómo gestionar la información. Y hay mucho potencial, pero si bien también se ven limitados por un tema en cuanto a lo económico, recursos. Entonces, por ahí es más complicado quizás invertir en algo que te va a proteger o por tema licencias, costos, y se da debajo, se mantiene lo estándar. O sea, llegué a trabajar en empresas o consultoras muy grandes que tienen clientes muy grandes y el equipo de soporte de ahí activaba Windows y Microsoft con programas de terceros para saltarse el tema de validación con keys originales. Entonces, suena algo muy tonto, pero eso te deja una puerta trasera donde la persona que te quiere atacar puede conseguir ese día cero y simplemente filtrar. Entonces, aunque se está culturizando mucho de hace unos años para acá, post pandemia, donde todo el trabajo fue trasladado a home office, entonces, bueno, hubo que reinventarse no solamente con seguir trabajando y seguir teniendo la disponibilidad inmediata, sino, bueno, es una persona que no está en el ecosistema que nosotros tenemos securizado, cómo los exponemos desde su casa a esta información que suele ser crítica o débil, y se fue mejorando con el pasar del tiempo. Sí, quizá uno de los desafíos más grandes que yo veo, incluso en las empresas que invierten y que tienen cierta madurez en su infraestructura y su ciberseguridad, es cómo proteger sin perder operatividad, sin perder productividad, agilidad, ¿no? En la parte de operaciones, ese intercambio, cómo tiene que funcionar esa dinámica entre operaciones y ciberseguridad para garantizar la protección sin perder calidad en la entrega de servicio. Sí, es tal cual. O sea, muchas veces, incluso por querer avanzar rápidamente con algún tema, no se toma en cuenta el tema de ciberseguridad. Entonces, se prioriza siempre garantizar el servicio sin importar el detrás de qué. O por lo menos, bueno, garanticemos el servicio, pero nos importa más quizás no perder el cliente o ofrecer el servicio al 100% y quizás no tomar las previsiones correctas a tiempo, o quizás detener la tarea por un periodo para poder quizás tener en cuenta esto y luego avanzar y seguir ofreciendo la disponibilidad del mismo. Porque hay que entender algo, o sea, cuando no se toma en cuenta el tema de ciberseguridad en cualquier ámbito, bien sea una gran empresa o una PYME, si esto no existe por detrás, al momento que tengas un ataque o algún error crítico, te indisponibilice tu infraestructura, vas a perder la calidad del servicio y va a ser el peor porque van a decir, bueno, las personas que trabajan en este entorno son especialistas, ¿cómo es que no lograron ver esto? Y suele ser lo frecuente. Entonces, yo por ahí siempre como recomendación, o más del lado de que, bueno, vengo de infraestructura, es quizás no hay que ser especialista, quizás no hay que tener el certificado que te acredite como esto, pero sí tener conciencia de que para garantizar servicio, a cómo ha evolucionado la informática a través de los años, es también tomar esa conciencia de que así como existen profesionales que se encargan del día a día de ofrecer algo óptimo, hay personas con el mismo conocimiento que no tienen la mejor voluntad. Entonces, es algo siempre a considerar. Claro. Y volviendo un poco a lo que nos comentabas acerca del colaborador interno, ¿dirías que en la mayoría de las situaciones donde hay vulnerabilidades tiene que necesariamente haber un insider, o es algo que se puede dar como no, dependiendo del tipo de ataque o el tipo de intrusión? Sí, lo que pasa es que el insider siempre es algo que va a ser complicado sacar o no tener, algo quizás más contractual, la empresa que lo contrata por términos, trato, el ambiente. Pero también hay que tener mucho en cuenta que la mayoría de las personas que están involucradas en una empresa no son todos del campo TI. Incluso trabajando en el campo TI no te garantiza que cumplan las buenas técnicas para cubrirte a nivel de seguridad. Entonces, por ahí el equipo de ciberseguridad o el equipo técnico de la empresa te da y te garantiza una infraestructura robusta, pero sin tener un insider
tenés otra especie de insider porque son más el usuario común. Claro. Donde, bueno, pueden abrir mails, pueden recibir ataques de phishing y no se dan cuenta, algún USB, datos que traen personalmente de casa para, no sé, seguirlos trabajando en su equipo empresarial, y eso termina abriendo más puertas. Entonces, quizás el trabajo de infraestructura lo que hace es mitigar ese riesgo, pero siempre mientras existe el factor humano va a existir una posibilidad de que esto pase, bien sea exista el insider o no. Y dado el nivel de madurez que hoy hay en Argentina, que vos ves en Argentina, ¿qué cosas dirías que con los recursos actuales se hacen muy bien, a pesar de la restricción que se pueda haber? Y por el contrario, ¿qué son las cosas que decís, esto no debería estar pasando? Bueno, por algún tema, situación, país y todo, se ve esto muy acotado en cuanto a recursos económicos, licencias. Y la comunidad argentina es una comunidad que se suele mover bastante en el entorno open source. Entonces ya por ahí te da una pista de que, bueno, son personas que se han ido capacitando, que tienen una comunidad muy activa en cuanto a open source y buscan alternativas free, por decirlo así, o que no tengan licencia para poder contrarrestar esto. Y he visto bastante comunidad argentina haciendo, no sé, ecosistemas SIEM o SOCs implementando herramientas open source, y esto es de unos años para acá, a comparación con México, que es otro de los países punteros en cuanto a ciberseguridad, y Perú, Argentina está muy a la par. Si bien se ven limitados por tema económico, no ha sido una limitante total y se ha mejorado con el pasar de los años. Igual siguen habiendo una que otra decadencia por esto que te mencionaba anteriormente. No hay la suficiente cultura, pero es algo que se está viendo más frecuente. Claro. Bueno, tengo acá algunos mitos y verdades que me gustaría poder repasar con vos y que me dijeras a ver qué es lo que vos pensás de estas cosas, que se escucha mucho. Sí. Por ejemplo, con doble factor ya estoy cubierto, me olvido. No, si bien ayuda mucho, porque el doble factor es esto, te inhabilita a la persona que quiera atacarte o que quiere acceder a tu información a darle un segundo escalón. Bueno, supongamos que conozco a Juan, conozco qué hace, cuál es su ambiente, y quiero ingresar y rompes tus preguntas de seguridad. Va a llegar una notificación que te dice, che, están intentando acceder en este punto del mundo, pero no es solamente te protege por tener activo el doble factor. Tener llaves físicas suele ser bastante recomendado, o sea, siempre es combinar el doble factor con alguna otra herramienta, con alguna otra opción para hacerlo más robusto. Después, otra cosa que se escucha mucho es la decisión de tener una infraestructura en nube como la opción más segura en relación a lo que sería una infraestructura on-premise. ¿Vos qué pensás? Sí, la verdad es que es lo mismo. O sea, a nivel ciberseguridad, ambas infraestructuras pueden ser totalmente robustas, pero si no son bien configuradas o no se toman las medidas de seguridad, estás expuesto. La realidad es esa. O sea, mucha gente escucho de decir, che, migremos todo a Azure o AWS o cualquier ambiente cloud porque vamos a estar más cubiertos, y la realidad es que si no se toman las mismas configuraciones que no haces on-prem, on-cloud, estás totalmente abierto al mundo igual para poder estar siendo atacado. Otra de las creencias, mitos y verdades es que esto solo le pasa a las grandes empresas, que se le apunta solo a las grandes empresas. ¿Qué dirías de eso? Muy, muy falso. Realmente ataques se reciben a diario, pero realmente son las pymes o las pequeñas empresas que se ven más afectadas porque no tienen el presupuesto, la cultura, y quizás no tienen el tema de conciencia a nivel de infraestructura o la persona que maneja la misma. Es decir, esto no me va a pasar. ¿Quién va a querer, no sé, atacarme a mí si tengo 5 o 6 espacios con 0 data? La información es valiosa de acá a la China, como sea mínima o sea mucha. Entonces suele tenerse en cuenta eso. No, a mí, ¿qué me va a pasar? O sea, yo tengo, no sé, una empresa de X distribuidora y mis equipos están activados con tal programa de terceros que me pueden robar. Y la verdad es que siempre, desde la base que se tienen los datos de las personas que trabajan en tu entorno, estás exponiendo información. Cada vez se escucha más. Sí. Es muy frecuente esto de, no, soy más chico, no me va a pasar. Y
hay que tener en cuenta, si esto les pasa a las PAIN, les pasa a las grandes empresas, también le pasa al día a día a cualquier persona. Entonces, si la persona que ya no tiene por sí quizás la buena cultura, los buenos procedimientos para cubrirse a nivel de seguridad, como no le va a pasar a un entorno donde hay mucho más descuido, donde hay mucho más factor humano que tiene el mismo problema. Después, en relación a lo que es, bueno, un poco ya lo hablamos, creo que bueno, de la cuestión del mix entre la cuestión humano y lo técnico, ¿no? Que sí, es gran parte de lo que estuvimos dándole vuelta. Esta cuestión de bueno, cómo sucede y cómo se complementa una cosa con la otra, ¿no? En algún punto. Y después, bueno, también, nada, quizá en base a los 0 days o a veces a cuestiones de configuración, se habla del antivirus, no, el antivirus no me sirve, ¿no? ¿Qué le dirías hoy al dueño de empresa o a la persona que piensa que el antivirus no le resuelve? Y es mito, o sea, es una capa más de seguridad. No tenerlo o tenerlo no te garantiza que no vas a ser vulnerado, pero siempre es pasarle una doble llave a alguna puerta, donde mientras más cubierto estés, es mejor. O sea, a ciencia cierta, los antivirus funcionan muy bien, pueden detectar bastantes anomalías en sistemas, pero esto siempre combinado también de buenas prácticas, de buenas configuraciones, no solamente el antivirus, pero suma mucho valor. ¿Y cómo manejás, que es un tema que se cruza mucho con la tarea, la cuestión ética en las situaciones en las que de repente te tenés que encontrar teniendo que mediar entre lo que vos pensás o lo que vos sentís y lo que hay que hacer? ¿Tenés una posición tomada con eso? ¿Te encontraste con situaciones? Sí. Muchas veces me encontré con esto, ¿no? He trabajado haciendo por forma aparte, sin estar contratado con una empresa, auditorías de seguridad, y me he encontrado obteniendo información, datos muy valiosos, y ya es cuestión de, bueno, la mentalidad que tenga esta persona y el autocontrol, ¿no? Porque, bueno, estás trabajando con datos sensibles y ya es un tema más ético que discernir con todo esto que ya vos estás manejando. La realidad es que muchas veces me ha tocado quizás frenar o estopear algún proceso, detenerlo, sobreanalizar o buscar los riesgos antes de implementar alguna solución, porque está la solución construida, se implementa, pero no tomamos por lo general en cuenta qué pasa si o cómo está configurado es lo más óptimo. Y muchas veces me tengo, bueno, lo implementamos, perfecto, tengamos en un ambiente cerrado de laboratorio, a ver cómo funciona y vemos qué podemos parchar encima de esto o cómo podemos securizarlo el doble para ofrecer y garantizar un buen servicio. Y me he conseguido con muchas situaciones que prefiero esperar 2 semanas o 3 semanas o el tiempo que se tenga que tomar para implementar una solución y que sea eficiente a entregar algo que ya sabemos que funciona pero que no tenga las mejores normas a nivel seguridad. Es bastante importante siempre hacer la pausa, bueno, la instalación de algún sistema operativo o algo en entornos productivos. Siempre hay que tener en cuenta esto, y me ha tocado muchas veces decir, no, paremos, no es tan necesario, no es de extrema urgencia. Si es de extrema urgencia, evidentemente se toman algunas premuras, como bueno, implementemos, pero cerremos lo más que se pueda. Y es algo normal trabajando en ciberseguridad. Se toma mucho en cuenta el tema de esto, de ofrecer algo, pero óptimo. ¿Y te has encontrado o te han comentado algún colega o has leído acerca de alguna situación en la que haciendo la tarea se han encontrado con información sensible o información de las cuales la propia persona que está trabajando en proteger puede tomar provecho de esa situación y cómo han dirimido esa situación? Sí. De hecho, bueno, yo hace mucho tiempo trabajé como líder técnico de un equipo de soporte on-site, y el soporte on-site tiene acceso siempre a los equipos de las personas que trabajan en la empresa. Y hay mucha gente que no tiene la misma cultura de dónde guardar, dónde compartir su información y dejan cosas personales en sus entornos de trabajo. Y esto, bueno, se me rompió la compu, ayúdame. Revisas y hay de todo. Entonces, bueno, se toman, chicos, hay que tratar de notificar al usuario de
Acá hay cosas personales, por favor. Si es un tema que puede tratarse, porque si el equipo está roto, evidentemente no se puede hacer más que reemplazar, y si se consigue luego tratando de darle vida al mismo, no acceder con información privada. Siempre es como tener esa noción de que mañana esa persona pudo estar expuesta hoy, mañana puede ser vos, y es saber discernir y tener buenos conocimientos o buena ética, que es parte de lo que te hace profesional con el tiempo. O sea, éticamente vas a estar siempre con mucha información, y ya a vos, por un tema de crianza, de costumbres, te toca discernir si está bien compartir esto o extraer esta información que a vos no te beneficia en nada para darle uso a nivel personal o no, simplemente. Siento que lo ideal, o lo que yo trataba de compartir con mi equipo de trabajo, es que bien esto iba a existir siempre y sigue existiendo, tener buenas prácticas y pasar de ello, porque con el tiempo se van haciendo más rigurosas las leyes. Cualquier cosa puede hacerte caer, por lo más tonto posible, o sea, lo que más tonto que parezca te puede hacer caer. Y esto también se da como iniciativa de, che, esto es lo correcto, y mientras más sepas, más conocimiento, es otro poder que vos. O sea, mientras más conocimiento, más poder tienes. Y si se siguen o se comparten buenas culturas, buenas prácticas, mitigas mucho el problema de filtración de información, insiders o lo que fuera. Y saliendo un poco de la cuestión ética, ¿recordás o que nos puedes compartir alguna situación que te haya sorprendido desde lo técnico, desde lo humano, de no lo vi venir, de no esperaba esto o de esta persona, o de este proceso, o de esta herramienta, o algo que te venga a la cabeza que te haya sorprendido en una situación? Sí, me tocó ver, o sea, en una empresa bastante grande y con bastante recorrido. De hecho, tenía un buen equipo de seguridad, tenía una buena infraestructura, y me llegué a encontrar como, por error de la persona que administra los accesos, me dio de más, y a mí y a otro compañero. Y yo automáticamente, en el diario, haciendo mis tareas, me di cuenta qué tanto poder tenía, y luego me volteé y le pregunté a mi compañero, che, revisa, mira que tenemos esto. Y dice, sí, pero teníamos acceso a todo. O sea, tenemos un superusuario que tenía un alcance bastante acotado en cuanto a lo que podíamos tocar nosotros a nivel infraestructura, y a nivel infraestructura con ese mismo usuario teníamos acceso a bases de datos, servidores críticos, file servers donde se hacían los respaldos de toda la información, y nosotros, evidentemente, como soporte, en ese entonces decidimos mejor avisar, pero fue bastante curioso la respuesta, ¿no? Bueno, sí, que no pasa nada, ténganlo, porque en algún momento lo pueden usar, y es más sencillo que lo tengan y que no lo usen. No, o sea, la verdad es que fue bastante sorprendente incluso esa respuesta por alguien, claro, que se encargaba de administrar los recursos. Sí, hay un poco lo que hablábamos antes de esta cuestión de el pragmatismo, la velocidad contra las buenas prácticas, ¿no? Bueno, una de las cosas que también ahora se escucha mucho, se habla mucho, a veces es parte de la agenda, pero siempre atrás de la agenda hay una base de fundamentos y de proyectos interesantes, es todo el mundo de la inteligencia artificial, la automatización. ¿Qué de todo lo que anda dando vueltas vos ves como algo realmente disruptivo, y que simplemente son titulares o son cosas que para llamar la atención? Y la realidad es que la actualidad tiene muchas herramientas que facilitan no solamente al lado de infraestructura o TI en general, sino la misma ciberseguridad, que te facilitan el trabajo para detección de anomalías. Existen muchas herramientas y procesos automatizados que te ayudan a entender puertas, backdoors, todo lo que pueda estar afectando tu entorno, pero no son 100% lo que venden en redes. Mucho marketing también. Si bien es una parte fundamental, una parte que ayuda muchísimo, mucho suele ser humo, donde te ofrecen que la IA va a tomar el control de todo, va a ser autoeficiente, va a responder, va a tener control total de tu espacio, y la realidad es que simplemente es una herramienta más que te ayuda a poder avanzar con el día a día. La realidad es que incluso para nosotros
En ciberseguridad nosotros tenemos también muchas herramientas que se fueron actualizando, integrando inteligencia artificial. De hecho, hay algo similar a ChatGPT que se llama Pentest GPT, donde esto para hacer entornos de laboratorio o de prueba y hacer pruebas de penetración a algún sistema, te ayuda mucho a saber por dónde canalizar o por dónde empezar a atacar y armar, bueno, estos informes de seguridad o entender cómo funciona. Y bien, es una herramienta fundamental, pero se equipara o es un apoyo al conocimiento que vas adquiriendo y que tienes establecido. ¿Dirías que esa es una de las herramientas que hoy te hace sentido o te entusiasma? Sí, claro. O sea, de hecho, con esto de la IA se vio normalizado el tema de automatizaciones y implementaciones o integraciones con esto, y existen herramientas que se desarrollan internamente en la comunidad o grandes empresas toman bases de lo que existe para llevarlo al sector de ciberseguridad, y esto facilita mucho a la persona o al especialista, las personas que trabajan en SOCs o Blue Team, Red Team, porque tienen herramientas como para poder entender mejor situación y ofrecer y garantizar un buen servicio, entender el mismo y que la respuesta sea mucho más eficaz. Claro. ¿Qué crees que se va a venir en esa misma línea en el futuro en relación a innovación, a disrupciones, a tecnologías, o que te gustaría, ¿no? Más allá de que venga o no? Y la verdad es que por ahora siento que el tema de la IA está muy verde. Bien, hacen muchas cosas locas, hay bastante información y puede interactuar bastante bien con lo que vos proporciones, todavía está acotada, ¿no? Entonces, entendamos que no es Dios o no es el mega o lo mega, no tiene total autocontrol de todo, pero siento que hay muchas cosas que se pueden mejorar para la gestión de datos, segurizar la información, detección de anomalías, que es donde más realmente serviría el tema de la implementación con IA. Muy bien. Y algo que, me parece que le va a interesar y que, es a lo que me gustaría preguntarte, si alguien se quiere empezar a involucrar en el mundo de la ciberseguridad, alguien que está escuchando esto, alguien que empezó a leer o que empezó a investigar como lo hiciste vos en su momento, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le recomendarías? Y la verdad es que como base debe tener este entusiasmo y estas ganas de aprender. O sea, si ya de por sí viene con la base de ser una persona autodidacta o que quiere investigar y entender cómo funcionan las tecnologías, ya tiene el camino más que hecho. Y luego, evidentemente, por temas técnicos, se recomienda, tener aristas, tocar varias aristas de tecnología, base de datos, desarrollo, networking, infraestructura, sistemas operativos, como para tener visibilidad de cada uno de estos temas y que son vértices que todas convergen a lo largo enfocada a ciberseguridad. Entonces ya cuando tengas más o menos entendimiento de esto, networking, sistemas operativos y algo de desarrollo, podrías decir que mientras domines cualquiera de estas lo suficiente, vos puedes ir haciendo camino en paralelo con la información que actualmente está muy abierta en internet para poder investigar. No necesariamente es pagar una certificación de $1.500, $2.500, porque hay mucha comunidad, hay mucha información. Yo por lo general recomiendo, páginas como Hack the Box para hacer laboratorios de seguridad y donde te van colocando como especie de retos para ver cómo funciona, cómo funcionas en un entorno de prueba que está pasando algo a nivel de ciberseguridad o ataque, cómo poder entrar, cómo probar, y eso te ayuda a estudiar y capacitarte, y entonces de la mano de que conoces herramientas y técnicas, se van fortaleciendo los temas técnicos detrás de ciberseguridad, siendo que para entrar en el mundo de ciberseguridad la base es tener estas ganas de aprender, ¿no? Y entender cómo funcionan las cosas, y ya luego el resto es simplemente tecnicismos, o sea, aprender cómo funcionan las herramientas, que es lo que hay actualmente, y ya con esto, cuando domines algunas de las que más te gusten, porque no necesariamente debes ser especialista en todo, a veces mucho, abarcar mucho te sirve muy poco, mantener esto y luego decir, soy especialista, en networking, ¿cómo puedo ofrecer algo más seguro? Y ya con esas tres cosas puedes entrar en ciberseguridad. Finalmente, ¿lo recomendarías? Sí, es bastante copado, la verdad, recomendadísimo a cualquier persona.
quizás no, si no te apetece trabajarlo, más estás del lado de quiero trabajar solamente dedicado a networking, pero me interesa la ciberseguridad, sirve. Si vos luego te das cuenta involucrándote de a poco que te gusta más la ciberseguridad y quieres entrar, lo recomiendo, te va a ayudar a aprender mucho de muchas áreas y esto a la larga, el conocimiento es poder y te da muchas más ventajas a lo largo para evolucionar a nivel profesional como en lo personal. Genial. Bueno, Gerson, muchísimas gracias por estar acá, por compartir toda esta experiencia y conocimiento sobre el tema con nosotros. Por nuestra parte, muchas gracias Gracias a vos, por compartir. Gracias, Ale. Y bueno, vamos a estar con más contenidos, con más charlas, siempre orientadas a tecnología, ciberseguridad, infraestructura. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Ale. Gracias a vos. Hasta luego.